Acabo de graduarme, soy mamá. Soy agricultor, madrugo para trabajar. Soy estudiante. Hace mucho me siento triste y sin ganas. Me diagnosticaron depresión. Tengo que cuidarme. Se me sube el azúcar y me diagnosticaron diabetes. Tengo que cuidarme. Tengo algunos amigos, a veces oigo voces y me diagnosticaron esquizofrenia. Tengo que cuidarme. Y me gusta oír radio. Hago artesanías para vivir. Me gustan los asados. Hago labores en casa. Me gusta jugar básquet. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida. Hoy presentamos cómo es vivir con un trastorno mental. A veces solo te gustaría que todo pare y poder descansar, que la cabeza te dé un respiro porque está 24 horas al día en actividad, dice Sara al periódico El País. Sean todos bienvenidos. Esto es Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro para conversar acerca de la inclusión social de quienes viven con problemas o trastornos mentales. Somos Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara. Claudia, saludándola, le pregunto, ¿cuál es la importancia hoy de ese tema? La inclusión social de quienes viven con un problema o con un trastorno mental. Bienvenida, Claudia. Gracias, Ana, gracias por la invitación. Pues es una pregunta que es difícil porque siempre estamos pensando es el lado negativo o la dificultad que puede implicar para una persona vivir con un trastorno mental. Y precisamente esa es para nosotros desde el proyecto que estamos desarrollando la importancia de trabajar en eso, en la inclusión y en hacer más visibles los derechos y todas las posibilidades que las personas con trastorno mental tienen en una vida común como la que todos vivimos. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en Vida Común, Comunidad de Vida, y para eso contamos con una invitada bien interesante que gracias a su conocimiento, a su experiencia, nos va a ofrecer importantes claves para reconocer y transformar esas formas con las que cotidianamente estigmatizamos y apartamos a las personas que tienen trastornos o problemas de salud mental. Ella es Carolina Angulo Quintana, una mujer joven, abogada, que desde distintos ángulos conoce este tema. Bienvenida, Carolina, y muchas gracias por estar aquí en Vida Común, Comunidad de Vida. Es un gusto y un placer estar en este espacio radial para tratar de sensibilizar e inspirar en torno a la salud mental con todo y los 14 años que tengo de experiencia como familiar y los 8 años que tengo de experiencia como diagnosticada con trastorno bipolar. Aprovecho esta oportunidad para regalarles este libro, Mujeres que se escuchan, mujeres que se cuidan. Es, Sentires y matices en el trastorno bipolar. Es un trabajo colaborativo que hice junto con 6 mujeres que también tienen trastorno bipolar, un resultado creativo de lo que compartimos en un espacio de confianza de nuestras hospitalizaciones psiquiátricas. Contiene pues muchos elementos, fotografías, relatos, pinturas, imágenes, poesía. Yo particularmente escribí sobre los estereotipos de ser mujer bipolar y le hice incluso una entrevista a mi manicurista por el esmalte bipolar, que no sé si ustedes conozcan. Cambia de hecho con la luz de rosado a morado. Tiene un significado muy especial para mí, para mi hermana, porque a mi hermana le gusta el rosado, es bipolar, y a mí me gusta el morado y también soy bipolar. Carolina, usted es abogada, usted además es conferencista. Digamos que el asunto de la salud mental es algo que hace parte de su vida profesional. ¿Por qué hablar de la salud mental, de los trastornos y problemas mentales desde una clave de inclusión, Carolina? Digamos, ¿por qué es importante referirnos no solo al problema, al trastorno, sino miremos esto desde el asunto de la inclusión? Te cuento que para mí se ha hecho pues cada vez más importante hablar primero de salud mental antes que de trastorno o enfermedad mental, porque dentro de la salud mental
cabemos todos y pues ahí podemos hablar de un autocuidado y de herramientas que pues nos pueden servir pues a todos, como digo, es este autocuidado que nos lleva a no tenerle miedo a ir al psicólogo, no tenerle miedo a ir al psiquiatra y, digamos, trabajar desde una definición holística de lo que significa bienestar. Entonces no es solamente lo emocional o lo intelectual o lo laboral, también es esta parte física, pues que a veces es como la primera que se trabaja, o lo social, ¿sí? Es tener ese enfoque, digamos, en mente como de prevención. Y pues digamos que porque ha sido cada vez más importante para mí, porque yo me he ido dando cuenta que mi testimonio, mis experiencias pueden llegar a inspirar a otros o pueden llegar a decirle a otros que no se encuentran solos, que hay luz, que hay esperanza, que hay ilusión después de un diagnóstico aparentemente tan devastador como puede ser el de la bipolaridad. Eso no solamente es así para otros, sino que al mismo tiempo es terapéutico para mí, porque al mismo tiempo me ayuda en el tema de la aceptación, la conciencia de la enfermedad y el tratamiento. Pensar en qué más me falta, yo ya llevo 8 hospitalizaciones, qué más me falta o cómo encuentro otras maneras de sanar. Y también soy. Cuando te dan un diagnóstico te cambia la vida, cuenta Manuel al periódico El Espectador. Escuchándola, Carolina, se me ocurre preguntarle, al recibir usted su diagnóstico, en el momento en que lo recibió, ¿en qué pensó? ¿Qué pasó ahí? Pues lo que pasa, Claudia, es que en mí, como mencionaba, convergen 2 calidades, y es que yo primero fui familiar y después paciente. Como cuento un poco en el libro, digamos que fue muy miedoso escuchar a mi hermana por teléfono hablando un lenguaje súper incomprensible mientras ella estaba pues en un viaje. Yo no entendía lo que le estaba pasando a mi compañera de infancia y pues digamos que desde el comienzo traté de abrir mi mente y mi corazón para tratar de entender el diagnóstico de bipolar. Pero pues realmente es que la impotencia, el desespero, el tratar de buscar información, encontrar, no encontrar, como grupos de apoyo, algo que quisiera que esa etiqueta discriminante fuera, digamos, como un poco menos devastadora, y ahora pues más cuando 6 años después me diagnostican a mí, es como, bueno, pero pues yo ya llevo este camino como familiar y ahora entonces aparte me toca también como diagnosticada. Fue para mí muy comprensible. Digamos, el ser familiar tiene sus retos y sus desafíos, así como lo tiene el ser diagnosticada. Y el caso es que estar dentro de un contexto colombiano con una enfermedad como esa, pues hace que hayan factores pues que lo dificultan aún más, ¿no? Claro, tenemos esta etiqueta, esta señal, esta marca, como por ejemplo mujeres bipolares, y entonces ya por el solo hecho de ser mujer, pues digamos que tenemos pues nuestras dificultades. Ahora con esta etiqueta, pues más encima, nos encontramos con personal de salud que incluso puede llegar a discriminarnos. Entonces yo, por ejemplo, tuve el caso con un psiquiatra que me dijo: pero usted, ¿por qué ya sabiendo que es bipolar, que estaba ya embarazada, le quiere transmitir esa enfermedad a su hijo? Pues como tratando de culpabilizarme, pues por el hecho de ser mujer bipolar embarazada, ¿no? También pues no faltan los estereotipos, los prejuicios, los miedos, esto de que somos mujeres peligrosas, como que no, ahí sigue pues como el estigma. No escapamos tampoco al hecho de que las terapias o los tratamientos pueden llegar a ser mejores si son más costosos, porque pues en la mayoría de los casos escapan a lo que cubre, digamos, la EPS. Hay efectos secundarios que también nos marcan
Y bueno, pues ahí me podría seguir, pero el hecho del desabastecimiento de medicamentos también es algo que hace que sea mucho más difícil tener un trastorno mental. En Colombia, lo importante aquí es que con todo y las dificultades que implica tener un trastorno mental, es importante tener uno muy presente y muy claro que la enfermedad no lo define a uno. Sí, nosotros seguimos siendo un ser humano completo, con todas las dimensiones, con todas las esferas. Digamos, uno desde afuera, después de escucharla, imagina uno que el camino para convencerse que uno es más que una enfermedad y para convencer a otros que uno es más que una enfermedad es un camino largo quizás. ¿Por qué no nos cuenta en qué consiste ese camino? ¿Cómo se convence uno y cómo convence uno a los otros? Que sí, hay un diagnóstico, pero yo no soy ese diagnóstico. Pues Ana María, yo pienso que cada uno va construyendo ese camino, su propio camino, para convencerse, en el caso de los que tenemos una enfermedad, un trastorno mental, de que uno es más que una enfermedad. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, la lectura. La lectura no solamente de la bipolaridad, sino también de otras enfermedades mentales, porque eso me ha ayudado a entender que no estoy sola y que hay otros que también están cargando con esa etiqueta invisible como yo. También me ha ayudado mucho a asistir a grupos de ayuda donde, pues, por ejemplo, he recibido psicoeducación, que es muy importante para la aceptación, es muy importante para combatir el estigma, porque es que a veces pasa que somos nosotros mismos los diagnosticados los que nos infligimos ese estigma. ¿Por qué? Porque nos da miedo al que dirán, a cómo nos vean, cómo nos hablen o cómo nos juzguen. También me ha ayudado mucho el apoyo, pues, de las mujeres con las que hice el libro, ¿sí? Con las que compartí esas experiencias tan significativas de la hospitalización, que, pues, digamos, me ayudó a entender tantas cosas de mí misma, de la enfermedad y de ellas también como pares. Eso me ayudó a relativizar mucho, pues, mis síntomas, mis crisis, mi enfermedad. Me ha ayudado mucho participar en la política pública a través de, digamos, como las propuestas que hemos hecho a través de, pues, las asociaciones en las que he participado. Tengo otras iniciativas en curso, pero pues eso es básicamente lo que hasta el momento me ha ayudado. Escuchándola, pues usted ha hecho un camino y, digamos, ha hecho un trabajo muy arduo y amplio y ha sido consistente como en ese camino para lograr cosas. El entorno, ¿qué ha hecho el entorno para lograr ayudarle? O sea, ¿ha visto usted que se mueva, que cambie la gente alrededor, las personas que le dan trabajo? ¿Hay cambios en las personas? ¿Hay cambios en el afuera? Pues yo creo que pensar en el entorno y en esa inclusión, indiscutiblemente hay cambios en la familia, en la red de apoyo, ¿no? Principalmente en la familia y en la red de amigos, ¿no? Entonces la familia necesariamente, cuando tiene un diagnosticado y se convierte en familiar, pues eso cambia la dinámica en cuanto a las prioridades y en cuanto a, pues, cuando hay que pedir ayuda, prestar ayuda, muchas veces pues cambia, digamos, mucho de lo que pasa entonces en ese entorno. Y ahora, como en cuanto a los amigos, no siempre las personas, por ser amigas, siguen siéndolo cuando uno revela el diagnóstico, ¿no? Entonces a mí me ha pasado que yo he hecho muchos nuevos amigos pares, es decir, que tienen esta enfermedad u otra, y algunos de los que creía que eran mis amigos se han alejado o apartado una vez supieron, pues, que tenía este diagnóstico. Eso va no solamente para los amigos, para los conocidos, sino también para la inclusión social o cultural que pasa en la sociedad, ¿sí?
Todavía tenemos muchos ejemplos en el lenguaje, en las expresiones, que son reflejo de ese miedo y de esos prejuicios que siguen habiendo. Yo en el libro los trato como, hablo de esto dentro de una sopa de letras, que aparentemente es un juego, pero no es así, y de algunas canciones. Como les comentaba también, esto pasa en la parte laboral, o sea, tenemos todavía muchas dificultades por el estigma. Se piensa muchas veces que por tener una enfermedad como la mía, entonces se acaba la lógica, se acaba el raciocinio, se acaba, por ejemplo, la capacidad de argumentar. Entonces yo creo que al final uno, pues con una enfermedad como estas, uno puede construir una vida como la que uno quiere tener. Juntos cabemos. La sobreprotección a veces es lo que nos hace más daño. Somos todavía una especie de Berta Mason, mujeres con locura violenta, a las que hay que mantener encerradas y ojalá escondidas, porque causamos mucho miedo, cual personaje de película de terror. Este es un fragmento que se encuentra en el libro de nuestra invitada Carolina Angulo Quintana, Mujeres que se escuchan, mujeres que se cuidan. Y ella nos ha explicado de manera profunda en el tiempo que tenemos muchas de las aristas que tienen que ver con ser una persona que tiene un trastorno bipolar. Claudia, yo creo que sobre esto que acabamos de leer y sobre otros aspectos que nos ha contado Carolina, pues hay quizás alguna pregunta que nos va a llevar a otra dimensión de lo que venimos contando. Sí, digamos que me llama mucho la atención al escuchar el fragmento, pues la idea de mantenerse escondido, de tener que no mostrarse, y ahí la pregunta sería, ¿es deseable en su experiencia, porque es a partir de su experiencia, Carolina, es deseable hablar del diagnóstico, contarlo? ¿Se ve uno obligado a decirlo o no? O sea, ahí, ¿qué podemos decirle a la gente que nos escucha? Pues Claudia, yo creo que eso es una cuestión muy personal, muy privada, y pues al respecto hay quienes recomiendan que se haga como hay quienes recomiendan que no se haga. Pienso que eso depende y dependerá mucho de la empatía y de la compasión del entorno de la persona que está siendo diagnosticada. Esto pues porque tiene que ver directamente con lo que mencionaba sobre el riesgo del qué dirán o el qué pensarán o si ridiculizarán las personas que están alrededor. En mí, digamos que esa aceptación, digamos como que total y pública, fue la que cooperó, yo creo, para que sintiera realmente una aceptación, digamos como completa del diagnóstico y de la enfermedad, de sus síntomas, de su tratamiento. Pero pues eso, digamos como que en algunas personas puede causar inspiración, ¿no? Pero para otros no, pues simplemente uno no está obligado a hacerlo, pero claro, pues eso también puede generar un riesgo dependiendo de dónde uno esté, porque pues y de la labor, digamos, como o de la profesión, el oficio que esté, por ejemplo, desempeñando, porque si uno pues digamos que transitoriamente, temporalmente pues no está digamos completamente dentro de todas sus habilidades y todas sus funciones, pues puede llegar a causar un daño grave. Yo creo que ahí no existe digamos lo deseable o lo no deseable, eso depende de la experiencia personal de cada quien. Pues estamos llegando ya al final de Vida Común, Comunidad de Vida, y yo no quisiera irme sin que Carolina nos cuente en 2 frases por qué usa este seudónimo que es muy lindo. Lo acabo de ver en su libro, Olamp, con Y, Olimpe, Olamp. Esa es una mujer muy interesante, Carolina. Bueno, porque es un homenaje a una mujer que se atrevió en 1791, si no estoy mal,
a escribir la Declaración de los Derechos de las Mujeres. Y eso fue algo que yo no supe. Y usted se lo encontró, este nombre, escribiendo su libro con otras mujeres, ¿no? Acerca del trastorno afectivo bipolar. Muchas gracias, Carolina, por aceptar esta invitación. Yo aprendí muchísimo en esta sesión. Yo creo que nos volveremos a encontrar otra vez en otros escenarios y quizás también aquí en la radio. Y a Claudia Irene, muchísimas gracias por esta compañía y por haber nutrido también esta conversación. A ti gracias, Ana María. Carolina, gracias. Ustedes gracias por la invitación. Realmente fue un honor estar en esta entrevista y pues lo más importante, como decimos, ojalá logremos sensibilizar en salud mental. Gracias, Carolina, y nos vemos y nos oímos en otro capítulo de Vida Común, Comunidad de Vida, un espacio sonoro que busca favorecer la inclusión de las personas con trastornos y problemas mentales. Hasta pronto. Realización y producción: Cecilia de Santa Cruz, Claudia Irene Giraldo y Ana María Lara. Música: Sergio Páramo. Este programa se realizó en el marco del Programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud, una iniciativa liderada por la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con el Hospital Universitario San Ignacio, Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha y la UNAD, con el financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y también